Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo. En esta ocasión celebrando ya el 30º domingo del tiempo ordinario del ciclo A del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Mateo. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 22, versículos 34 al 40. El texto dice lo siguiente: en aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos escuchando este duelo verbal que se da entre Jesús y las autoridades religiosas de Israel, que quieren ponerle trampas, que le preguntan cosas de las que luego puedan acusarlo. Así encontramos que los saduceos le habían planteado a Jesús una cuestión sobre la resurrección de los muertos, sobre todo hablando del matrimonio de una mujer que se casó con 7 hombres que eran hermanos. Según la ley del levirato, cuando un hombre moría sin dejar descendencia, debían de casarse con ella los hermanos, uno tras otro. Se casaron 7 hermanos y al final ninguno dejó descendencia. Los saduceos le preguntaron a Jesús, entonces, ¿de cuál de ellos era mujer, puesto que estuvo casada con los 7? En la otra vida, ¿cuál será su marido? Y Jesús les responde: no entienden nada, no comprenden que en la otra vida no habrá maridos y esposas. En la otra vida estas relaciones contingentes ya no existirán, porque todos son como ángeles de Dios. Y Jesús les dice: Dios es un Dios de vivos y no de muertos, con aquella enseñanza contenida en el libro del Éxodo. Jesús los deja callados. Los saduceos entonces fueron derrotados por Jesús en ese duelo verbal, y ahora los fariseos, enterados de esto, contraatacan. Mandan a uno de ellos, un doctor de la ley, que le pregunta a Jesús para ponerlo a prueba. Insiste el evangelista San Mateo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? La pregunta no parece ociosa, porque un israelita piadoso debía de conocer y practicar 613 prescripciones que estaban contenidas en los primeros 5 libros de la Escritura, llamados por los judíos la Torá y por nosotros el Pentateuco. De estos, 365 estaban redactadas de forma negativa, o sea, lo que no había que hacer, y 248 en forma positiva, o sea, lo que había que hacer. Eran muchas normas, preceptos y mandamientos que se habían ido acumulando en este sistema enmarañado que tenían que conocer y cumplir los judíos si querían vivir en armonía y en comunión con Dios. Por eso la pregunta no resulta ociosa. Aunque le hayan preguntado a Jesús para ponerlo a prueba, ¿cuál es el primero y el más grande de todos los mandamientos de la ley? Jesús responde. Y responde para dejar en claro cuál es el primero de los mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el más grande y el primero de los mandamientos, dice Jesús. El amor a Dios es el primer mandamiento que el hombre debe observar para mantener esta comunión con Dios. El hombre debe adorar a Dios, debe amar a Dios, debe servir a Dios, debe reconocer su primacía en la vida. Pero luego Jesús se siguió de frente. Y el segundo es semejante a este. Jesús contestó lo que le preguntaron, pero también contestó lo que no le preguntaron. El doctor de la ley solo le había preguntado cuál era el más grande mandamiento de la ley. Y ahora Jesús responde: y el segundo es semejante a este. ¿Por qué Jesús continuó? Porque Jesús ve este segundo mandamiento íntimamente ligado al primero, sin el cual el primero no se podría cumplir. Por eso dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Amar a Dios y amar al prójimo son dos caras de la misma moneda. Es decir, son dos expresiones del amor que el hombre debe practicar para salvarse. ¿Por qué un mandamiento? Nos podíamos preguntar, ¿se puede obligar a una persona a amar? Porque parecería que Jesús nos está diciendo que estos son mandamientos, o sea, impuestos. Bueno, no es así.
Efectivamente, Jesús nos está planteando estas premisas como mandamientos, pero más allá de los mandamientos del Antiguo Testamento que venían siendo una invitación a practicar una norma de vida para vivir en comunión con Dios, efectivamente Jesús nos está invitando a practicar estos mandamientos desde lo más profundo de nuestro ser, que broten de nuestra fe y evidentemente de nuestro deseo de cumplir la voluntad de Dios. El que cree en Dios amará a Dios porque sabe que a Él le debe todo. Y por tanto no es un mandamiento impuesto, sino un mandamiento que brota del fondo del corazón, con gratitud. Por eso, esto que nos dice Jesús es fundamental. Para que el hombre viva en comunión con Dios en esta vida y para que aspire a la salvación en la otra, debe vivir así, amando a Dios, amando a su prójimo. El amor de Dios y el amor al prójimo no se pueden separar. Van íntimamente unidos y por eso Jesús, aunque le han preguntado sobre un solo mandamiento, el primero, Jesús ha respondido con el primero y el segundo. Ciertamente no los ha equiparado, no los ha puesto en el mismo lugar. Es decir, el amor a Dios y el amor al prójimo se encuentran íntimamente ligados. Primero, evidentemente, hay que amar a Dios. Primero hay que amar a Dios. Nuestro punto de referencia fundamental, nuestro origen y nuestra meta. Pero el amor a Dios no puede desligarse del amor al prójimo. El amor al prójimo es la expresión más nítida del amor a Dios, es decir, a través del amor al prójimo nos damos cuenta de cuánto amamos a Dios. No podemos desligarlos. Entre los judíos existían estos dos mandamientos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la novedad que plantea Jesús? Es que entre los judíos el mandamiento del amor a Dios iba por un lado y el mandamiento del amor al prójimo iba por otro lado, de tal forma que incluso había judíos que decían, yo amo a Dios aunque no ame a mi prójimo, y pensaban que esto era posible. Se podía amar a Dios aunque no se amara al prójimo, y esto Jesús dice que no es posible. Estos dos mandamientos están íntimamente ligados, y Jesús insiste que sobre ellos se fundan toda la ley y los profetas. Quiere decir que amar a Dios y amar al prójimo son dos elementos íntimamente conectados, que no se pueden separar. Decía aquella mística judía, yo me doy cuenta cuánto ama una persona a Dios por la forma como trata a su prójimo. Bueno, pues esto es efectivamente la enseñanza de Jesús. Es la enseñanza de Jesús más profunda y más clara. Nos damos cuenta de cuánto ama una persona a Dios por la forma como trata a su hermano. No puede ser de otra manera. El amor a Dios y el amor al prójimo son inseparables. Y el amor al prójimo es espejo del amor a Dios. Significa que en cuanto amamos a Dios, pues eso se notará en la forma como tratamos a nuestros hermanos. Ya nos damos cuenta entonces de las exigencias del amor que Jesús nos plantea. Y es que los mandamientos en el Antiguo Testamento estaban orientados a plantear lo mínimo indispensable que tenía que hacer un judío si quería vivir en comunión con Dios. Y Jesús nos está orientando no al mínimo, sino al máximo. El máximo que debe vivir el cristiano es el amor. Es la máxima premisa, es la máxima exigencia en la vida del cristiano. Amar a Dios y amar al prójimo para que nuestra vida tenga sentido, para que tengamos un impulso para ir adelante, para que sintamos el deseo de caminar incluso en medio de las dificultades y de los problemas de la vida. La esperanza que nos da el amor a Dios y el amor al prójimo, la fuerza que nos infunde, nos lleva a ir adelante. Por eso, pidámosle al Señor que comprendamos este mandamiento con todas sus exigencias, que tiene que irse cristalizando en el día a día. El amor del esposo por la esposa, el amor de la esposa por su esposo, el servicio cotidiano que se deben de dar ambos, el amor de los padres para con los hijos, el amor de los hijos para con los padres, pero también el amor que debemos sentir por el extraño, por el desconocido, que nos encontramos en la calle pidiendo limosna, necesitando de nuestra ayuda, de nuestro apoyo. Jesús nos habla del amor al prójimo y recordemos que para Jesús el prójimo es todo aquel que nos necesita.
Por eso, comprendamos las exigencias que Jesús nos plantea en este Evangelio para que entendamos lo que tenemos que hacer si queremos verdaderamente vivir en comunión con Dios. Amar a Dios, amar al prójimo, son dos caras de la misma moneda que tenemos que poner en práctica todos los días. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.